Antes de contarte esta historia, necesito que hagas algo. Si crees que un solo momento de tranquilidad puede cambiar por completo el rumbo de tu vida, suscríbete a este canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es estridente, no es dramático, pero se queda contigo. A veces los momentos más peligrosos son los que parecen más ordinarios. Nunca esperé que esa noche se quedara conmigo. En ese momento, no me pareció importante. Sin señales de advertencia. Sin tensión en el aire. Solo otra tarde de viernes que se desvanecía en la rutina, como todas las anteriores. El tipo de noche en la que no piensas dos veces. El mensaje llegó casualmente. Corto, simple. Carlos, el hijo de mi pareja. Me preguntó si quería ir al cine, y honestamente, no había nada extraño en eso. Lo habíamos hecho tantas veces antes que se había convertido en nuestra costumbre. Una rutina fácil, tácita, en la que ambos caímos sin esfuerzo. Durante el último año, habíamos construido algo cómodo. No intenso, no complicado, simplemente fácil. Nos gustaban el mismo tipo de películas. Apreciábamos el silencio. No sentíamos la necesidad de llenar constantemente el espacio con palabras. Y en un mundo que nunca deja de hablar, ese tipo de conexión silenciosa es rara. Siempre había sido fácil estar con Carlos. A sus 24 años, tenía esa energía natural propia de la juventud. Ligero, espontáneo, magnético. Pero también había algo más silencioso, algo observador. Se fijaba en las cosas, no solo en lo que la gente decía, sino también en lo que no decía. Y eso era lo que lo hacía diferente. Yo tenía 46 años. A esa edad, uno cree que se conoce a sí mismo. Cree que ha superado la fase de sorprenderse o alterarse fácilmente. Pero a veces no se trata de la edad. Se trata de la persona que tienes delante. Porque algo en Carlos me hizo sentir vista de una manera que no esperaba. No incómoda, simplemente expuesta. Esa noche, nos encontramos fuera del teatro, justo antes de la última función. Las luces de neón parpadeaban sobre nuestras cabezas, proyectando suaves colores sobre la multitud. La gente entraba y salía, riendo, hablando, llevando palomitas y bebidas. Todo era tan normal. Me saludó con esa misma sonrisa familiar, relajada, cálida, natural. Espero que estés listo, dijo, mostrando las entradas, para 2 horas de actuación cuestionable. Me reí, y así, sin más, entramos. La película en sí no importaba. Era uno de esos thrillers, con música a todo volumen, pausas dramáticas y giros predecibles. El tipo de película que no ves realmente, simplemente te sientas a verla. Y sinceramente estaba bien, porque no estaba allí por la película. Estaba allí por el silencio, el espacio compartido, los pequeños comentarios susurrados entre escenas, la comodidad de no necesitar nada más. Elegimos nuestros asientos de siempre. Última fila, esquina del fondo. Se había convertido en una costumbre, no porque lo hubiéramos planeado, sino porque nos daba espacio. Sin distracciones, sin interrupciones, solo distancia del ruido de los demás. Cuando las luces se atenuaron, todo se sumió en la oscuridad, y por un momento, se sintió exactamente como todas las veces anteriores. Pero entonces algo cambió. No de repente, no de forma dramática, solo ligeramente. Ese tipo de cambio que casi pasas por alto, como el aire que cambia antes de una tormenta que no viste venir. Al principio, no podía explicarlo. Tal vez fue la forma en que se inclinó un poco más al hablar, o cómo su risa se prolongó un segundo más de lo habitual. Pequeñas cosas, cosas insignificantes, pero se acumularon, y poco a poco empezaron a notarse. Entonces lo sentí, un ligero roce en mi brazo, accidental. Al menos eso me dije a mí misma. Volvió a suceder, no lo suficiente como para llamar la atención, no lo suficiente como para cuestionarlo, pero sí lo suficiente como para sentirlo. Y de repente, mi percepción se agudizó. Cada movimiento, cada cambio de posición, cada centímetro de espacio entre nosotros, todo se hizo más fuerte. Podría haberme movido. Podría haber ajustado mi asiento, haber creado distancia, haber reiniciado el momento, pero no lo hice. En cambio, me quedé exactamente donde estaba, quieta, consciente, escuchando cómo mi propio corazón se aceleraba en mi pecho. La película seguía reproduciéndose, las escenas se desarrollaban, los diálogos pasaban, pero ya no la estaba viendo, no realmente.
porque mi atención se había desviado a otra parte por completo. Su mano descansaba cerca, sin tocar la mía, sin sujetarla, simplemente cerca, lo suficientemente cerca, como para desdibujar la línea entre coincidencia e intención. Y entonces me miró. No fue una mirada larga, solo un vistazo, pero había algo en ella, no obvio, no abrumador, solo una pregunta silenciosa. El cine estaba en silencio, solo el zumbido lejano del proyector, y el suave susurro de la gente moviéndose en sus asientos. Pero entre nosotros había algo más que estándose, tácito, no reconocido, pero innegable. Ninguno de los dos dijo una palabra. El resto de la película transcurrió como un borrón. No podría decirte qué pasó en la pantalla. No podría decirte cómo terminó. Solo recuerdo la sensación. Ese extraño momento suspendido, donde todo parece a punto de cambiar, pero aún no lo ha hecho. Cuando las luces volvieron a encenderse, no nos movimos de inmediato. Simplemente nos quedamos sentados, como si levantarnos nos obligara de alguna manera a reconocer algo que no estábamos listos para nombrar. El camino al coche fue silencioso, no incómodo, simplemente lleno de pensamientos que no dijimos, con miradas que no sostuvimos el tiempo suficiente. No hablamos de ello, no esa noche, en absoluto, pero algo había cambiado, y una vez que algo cambia, aunque sea levemente, no puedes volver a no notarlo. Los siguientes días se sintieron normales, al menos en apariencia. Nada en mi rutina cambió. El trabajo continuó. Se prepararon comidas. La vida siguió su curso exactamente como siempre. Pero internamente algo no se calmaba. Mi mente seguía volviendo a esa noche. No a la película. No al cine. Solo al momento. Ese espacio silencioso donde todo cambió sin permiso. Ni siquiera se trataba de lo que pasó. Se trataba de lo que casi pasó. La conciencia. La cercanía. La forma en que mi cuerpo reaccionó antes de que mis pensamientos pudieran alcanzarlo. Intenté descartarlo. Me dije a mí misma que no era nada. Un momento pasajero. Un malentendido. Una coincidencia exagerada por la imaginación. Pero esa explicación no se adhería. Porque en el fondo sabía que no era tan simple. Pasó una semana. Y justo cuando el recuerdo había comenzado a suavizarse, mi teléfono se iluminó. Carlos, acaba de salir una nueva película. ¿Quieres ir? Sin emojis, sin palabras adicionales. Solo la pregunta. Simple, directa, familiar. Pero esta vez, no se sintió igual. Miré el mensaje más tiempo del que debería. Lo leí una vez. Luego otra vez, como si el significado pudiera cambiar. Como si pudiera haber algo oculto entre líneas. No lo había. Y sin embargo, lo había. Finalmente respondí. Claro. ¿A qué hora? Su respuesta llegó casi de inmediato. Rápida. Segura. Como si hubiera estado esperando. Mencionó el título. Un drama. Algo más profundo. Algo sobre personas complicadas que toman decisiones complicadas. No pude evitar notar la ironía. Claro, esa fue la que él eligió. Nos vimos un jueves por la noche esta vez. El teatro estaba más silencioso de lo habitual. El tipo de silencio que hace que cada sonido parezca más agudo. Pasos, voces, incluso el suave zumbido de las luces del techo. Él ya estaba allí cuando llegué. Apoyado casualmente cerca de la entrada. Manos en los bolsillos de su chaqueta. Pero cuando me vio, su expresión cambió. Solo un poco. Apareció esa misma sonrisa fácil. Pero sus ojos se detuvieron un momento más que antes. ¿Lista para algo serio esta noche?, preguntó, sosteniendo las entradas. Le devolví la sonrisa. Depende, ¿de qué tan serio estamos hablando? Se encogió de hombros levemente. Probablemente algo emocionalmente dañino. Me reí. Y así entramos de nuevo, el mismo teatro, el mismo camino, el mismo ritmo silencioso entre nosotros. Y una vez más, elegimos los mismos asientos.
Última fila, esquina del fondo. Debería haber sido rutinario, predecible, seguro. Pero no fue así. Las luces se atenuaron, la pantalla cobró vida. Y casi al instante esa conciencia regresó. No incómoda, no abrumadora, simplemente presente. Podía sentirla en el espacio entre nosotros. En la forma en que mi hombro parecía apenas consciente del suyo. En la forma en que cada pequeño movimiento se sentía intencional. La película comenzó, lenta, tranquila, deliberada. El tipo de película donde nada sucede rápidamente. Donde las emociones yacen bajo la superficie esperando. Intenté concentrarme. De verdad lo intenté. Pero mis pensamientos seguían divagando, deslizándose hacia los lados, volviendo al mismo lugar una y otra vez. Y entonces, a mitad de una escena tranquila, lo sentí. Su mano cerca de la mía, sin tocar, todavía no. Simplemente ahí. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor. Lo suficientemente cerca como para no poder ignorarlo. El tiempo se ralentizó, o tal vez mi conciencia simplemente se agudizó. No me moví, no reaccioné, ni siquiera respiré bien. Porque algo en ese momento se sentía frágil. Como si incluso el más mínimo movimiento pudiera romperlo. Entonces, un ligero roce. Sus dedos apenas rozando los míos. Una vez. Una pausa. Luego otra. Y entonces, sin decir palabra, sin mirarme, sus dedos se deslizaron entre los míos. Y todo quedó en silencio. No fue dramático. No hubo prisa repentina. Ninguna reacción abrumadora. Solo certeza. Un cambio silencioso e innegable. No me aparté. No lo cuestioné. En cambio, dejé que sucediera. Nuestras manos permanecieron juntas entre nosotros, los dedos entrelazados, inmóviles, y de alguna manera, ese silencio decía más que 1000 palabras. Ninguno de los dos miró al otro. No hacía falta, porque en ese momento, ambos lo entendimos. La película seguía proyectándose, las escenas se desarrollaban, los diálogos pasaban, pero una vez más, todo se desvaneció en el fondo, porque el momento real estaba ocurriendo allí mismo, en el silencio, en la quietud, en el espacio entre dos personas que no habían dicho nada, pero que ya lo habían dicho todo. Cuando empezaron a rodar los créditos, las luces volvieron lentamente, pero no nos movimos, no de inmediato, como si soltar, aunque fuera por un segundo, pudiera deshacer algo que no estábamos preparados para perder. Finalmente, nos pusimos de pie. Salimos, y como la última vez, no hablamos de ello. Pero este silencio se sentía diferente. No era incierto. No era confuso. Era un reconocimiento. El camino al coche se sintió más corto, más silencioso, pero más pesado. No por tensión, sino por significado. Porque ahora, no había fingimiento. Algo había pasado. Y lo dijéramos en voz alta o no, ambos lo sabíamos.